Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Hola, buenas noches y bienvenidos a este octavo programa de la tercera temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puclla Sunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos un país, una educación más justa para todos. Como saben, en Mincaricui buscamos siempre compartir experiencias y propuestas alternativas a lo convencional, miradas desde orillas distintas, desde lugares diferentes, desde donde estamos acostumbrados a ver las cosas en temas de educación y en temas de la vida misma en realidad. Y hoy nuestra invitada es Karin Boler. Ella es cofundadora de Curmihuasi. Curmihuasi es una escuela alternativa en La Paz, Bolivia, en una comunidad de La Paz que nos va a contar ella misma ahora, y vamos a poder conocer la escuela y la propuesta con ella. Así que va a ser muy, muy lindo tenerla. Bienvenida, Karin. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mincaricui. Gracias más bien por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Y aquí para contestar sus preguntas y dudas que puedan tener. La canción que acabamos de escuchar, que es todo de Alejandro, la invitada que eligió Karin, porque la vincula de una manera personal, de manera especial, al tema de hoy, que es justamente conocer la escuela Curmihuasi. Cuéntanos, Karin, ¿por qué elegiste esta canción? La escogí porque me preguntaban, ¿no? ¿Cuál puede ser una canción que asocio también con toda la experiencia del Curmihuasi? Y es una canción que solemos cantar con los niños, niñas, los jóvenes del Curmi. En muchas ocasiones también cuando cerramos un tema, los chicos la escogieron para cantar entre todos y todas. Y también me hacía recuerdo a todo este año que pasamos en el cual a ratos parecía que todo estaba perdido y no lo estaba a la vez, ¿no? Entonces, por eso me acordé de esta canción. Sí. Sí, es una canción muy linda, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo llegas a Curmihuasi, Karin? Tú, si no me equivoco, eres suiza. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a La Paz? ¿Cómo llegas a Curmihuasi? Porque eres cofundadora, además. O sea, ¿cómo llega la idea? Cuéntanos de ti y de la escuela, por favor. Sí, yo vengo de Suiza originalmente, pero crecí también en Sudamérica, ¿no? Y cuando me vine a vivir aquí a Bolivia con mi familia, con mis hijos, hace 28 años, mi hija mayor ingresó al colegio, bueno, alemán en su momento y donde yo también trabajaba y me parecía un espacio muy alienante, ¿no? O sea, no parecía Bolivia, la verdad. Y con otras compañeras que compartíamos, cuyos hijos estaban en colegios fiscales, tampoco no se podían identificar mucho. Y hablábamos siempre de ese sueño de poder tener un espacio propio donde se pueda eh, trabajar entre familias de diferentes realidades sociales, económicas, culturales, que aquí en Bolivia es algo muy rico, ¿no? Y que también se pueda tener una educación integral, porque generalmente, sea en los colegios privados o en los fiscales, hay mucho eso de aprender todavía de memoria, de copiar de la pizarra, y no se toma en cuenta las manos, o sea, el hacer, ni las emociones, muchas veces. Entonces, como somos
seres que tienen todos esos aspectos, decíamos, una educación que sea integral y donde nos podamos como que convivir entre diferentes, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces era el sueño de varias personas, varias familias, nos juntamos y un 5 de febrero entonces del 2005, que aquí justo tengo una foto que A puedo ver, compartir de ese primer día de clases. Empezamos, eran niños, niñas de todas partes, de La Paz, El Alto y Achocalla. O sea, el Curmihuasi está ubicado en una comunidad que se llama Achocalla y que está en un valle, cabecera de valle, entre la ciudad del Alto, que está ubicada más arriba, y la zona sur de La Paz. Entonces, una amiga también que soñaba con este proyecto nos prestó su casa por 3 años originalmente. Nos hemos quedado 4 ahí, ese es su jardín. Y ese primer día de clases había entonces 35 niños, niñas, desde inicial, desde prekinder hasta quinto de primaria. Entonces ahí obviamente también estaban nuestros hijos, había los vecinos de la escuela, había gente de la zona sur de La Paz, del centro de La Paz, del Alto, y creo que es una de las cosas que hasta hoy caracteriza al Curmihuasi, es esa diversidad, ¿no? Diversidad en todos los aspectos, o sea, desde religiosos, culturales, económicos y también intelectuales, porque desde ahí también la idea era poder integrar a niños con necesidades educativas diferentes o especiales y bueno, este es una foto que siempre recuerdo con cariño porque ahí empezamos, ¿no? o sea, esta es la foto del primer día de clases. Sí, exacto. Ese 2005. Y Sí. era una escuela multigrado en ese momento por las edades que veo de los niños, o me equivoco. Una escuela Multigrado. multigrado, pero lo hemos mantenido, lo del multigrado. O sea, nosotros de manera intencional siempre hemos mantenido lo que es el multigrado, ¿no? Ya no de 3 cursos, pero siempre está pre-kinder y kinder en un aula, primero y segundo, tercer y cuarto. Y también hay espacios donde mezclamos mucho más todavía. Ya en secundaria hay los llamados clubes de lectura o lecturas colectivas que se hacen de primero a sexto de secundaria y tú más bien escoges el tema que te interesa y no tanto es por edades, ¿no? Sino por interés. Sí. Qué lindo. ¿Nos puedes contar un poco más? A ver, para estar un poco más en contexto sobre, a ver, hemos visto el primer día de clases de Comihuasi. ¿Cuánto ha crecido ahora? ¿Qué niveles de formación tienen? ¿Cuántos niños o adolescentes tienen? Y me encantaría que nos contaras por qué decidieron también mantenerlo del multigrado, aunque sea de 2 grados juntos, ¿no? Dos grupos de edad. Ya. Bueno, desde esa vez que empezamos con 35, ahora son casi 180, ya desde hace como, yo diría, 8 o 9 años es esa cantidad de estudiantes y la idea es mantener, o sea, nosotros ahí llegamos a un tope, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que ese número de estudiantes todavía nos permite conocernos entre todos. O sea, todo el mundo sabe quién es quién, entonces pensamos que a nivel cualitativo también es bonito que se mantenga en chiquitito y aún así chiquitito es un montón de trabajo siempre, ¿no? Entonces, hemos mantenido lo de multigrado porque en varias pedagogías, ¿no? En la pedagogía Montessori, en Frenet, según la escuela, o también en otras experiencias educativas, se mantiene lo del, o sea, el multigrado es como
una forma de trabajar que te permite eso de la zona de desarrollo próximo. Tienes niños de diferentes edades en una aula y es interesante cómo entre ellos se van enseñando. Yo cuando antes estaba con los de tercer y cuarto de primaria, entonces cuando llegan a mi curso, trabajamos lo que son planes de trabajo. Hay un montón de ofertas y cada niño o niña arma el plan de la semana. Eso no es muy fácil para alguien que llega a tercero de segundo. Y entonces no soy yo nomás la que les enseño a cómo ubicarse en esta didáctica, sino que tengo a todos de cuarto que pasaron de tercero a cuarto que me ayudan a enseñar a los que llegan todo lo que es lo específico de ese curso, ¿no? Entonces siempre hablamos de que no hay una maestra, sino que ahí cada uno es un maestro en el aula y que ayuda al compañero, a la compañera a aprender o armar su plan o cuando se hace alguna presentación en matemáticas, en lenguaje, yo lo muestro a un grupo de 5 o 6 estudiantes y ellos son los que luego es algo muy bonito, no siempre es de grande a chiquitito, muchas veces también los menores enseñan algo a los grandes, claro. ¿no? Y a ver, cuando tú nos dices que van a mantener el número de estudiantes, estamos hablando más o menos de cuántos estudiantes por grado, por año de estudios. Lo ideal es tener 12 y 12, pero como hay muchísima demanda, la verdad es que cada año aumentamos un hito más porque es el hermano de alguien que ya está, bueno, la verdad es que hay cursos donde el máximo por curso es 15, pero no en ambos cursos, ¿no? Por lo general es 13, 14, algo así, pero nunca pasamos los 30 estudiantes en un espacio. Las aulas son muy amplias también, entonces permite también de que haya siempre un área como más formal, donde yo trabajo con un grupo, introduciendo algo nuevo, y los demás están con esos planes de trabajo que mencionaba antes, que ya de manera independiente ellos sacan sus materiales, resuelven lo que tienen que resolver o salen a la huerta o están tejiendo, mientras yo estoy con el otro grupo enseñando lo que toca introducir ese día, ¿no? Y después se cambia. Ok, entonces, y me encantaría que pudieras además contarnos un poquito cómo es la escuela también físicamente, porque ya nos estás dando una idea de que las aulas son amplias, ¿no? Para que puedan compartir esos 30 niños o jóvenes el espacio. Y quisiera que nos cuentes qué escuela nos propone Kurmiwasi pedagógicamente hablando, ¿no? Pero también dentro de eso me encantaría que nos pudieras acercar un poquito a la escuela en físico. Cuando nos juntábamos para ver qué tipo de enseñanza entonces también vamos a proponer, porque sabíamos que queríamos integral, pero también sabemos que estamos ubicados en Bolivia y no en Suiza o Francia o Estados Unidos. Entonces, lo otro que nos era muy importante era recuperar lo que es lo propio. Nosotros estamos ubicados en un espacio que es Aymara. Entonces, nos era muy importante de que la propuesta educativa también contemple aprender la lengua y de la cultura aymara en el día a día. Y yo creo que como ejemplo así a seguir nos inspiró una experiencia que hubo en Bolivia en los años 30, que es la escuela Ayllu de Huarizata. Huarizata es una comunidad ubicada cerca al lago Titicaca, cerca a otra comunidad que se llama Achacachi, donde se dio una experiencia muy única, creo,
a nivel latinoamericano y que fue como un ejemplo a nivel también latinoamericano, con mucha influencia también del Perú en su momento, de México, y que ahí también se intentó como que recuperar los valores ancestrales y a la vez también trabajar de manera integral. Entonces en Warisata había siempre lo que era el aula, estaban los talleres y estaba la chacra donde se sembraba. Era un internado en su momento, o se volvió un internado, y hoy en día también la ley aquí en Bolivia lleva el nombre de los fundadores de esta experiencia de Warisata, que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que era una autoridad de Warisata, Avelino Siñani, con un maestro de La Paz, Elizardo Pérez, que juntos han construido lo que fue esa experiencia. Entonces, para nosotros siempre es así como hacia dónde miramos, ¿no? Es un libro que siempre también volvemos a releer, y también por suerte lo que nosotros nos hemos planteado hoy en día es también parte de la misma ley educativa en Bolivia, ¿no? Que plantea de que la educación sea integral, que sea holística, y que se recuperen también los saberes y los conocimientos ancestrales. Eso por un lado, pero también hemos ido recuperando materiales, didácticas de lo que es María Montessori o de Célestin Freinet, que es un pedagogo francés que trabajaba también con esos planes de trabajo que creo que ya mencioné como 3 veces, donde hay también como una oferta, ¿no? Tanto de lenguaje, matemáticas, de ciencias naturales o sociales, o manualidades o investigativas, que el mismo niño aprende a armar lo que quiere hacer en el día y a manejar los tiempos, ¿no? O sea, sabe que hay esas ofertas, pero que también tiene que terminar todo lo que se propone en cierto tiempo, en un bimestre, por decir, ¿no? Entonces hemos recuperado también de otros pedagogos temas que nos interesan, o la asamblea que hay tanto en la pedagogía Frenet, como también en Makarenko, en Rusia, donde los estudiantes también tienen las reuniones donde se debate, se discute, se critica, se felicita y se propone, ¿no? Entonces es un espacio muy rico que también tenemos en el día a día. Entonces son un poco esas las pedagogías que nos han ido un poco eh, que vamos replicando en el Kurmiwasi, y en todo lo que son artes plásticas tenemos la más curricular, nos visita cada año y nos va formando en lo que es todas las artes plásticas, ¿no? Karin, cuando empezaste a contarnos de la escuela, hablabas de una motivación que era deselitizar, ¿no? O sea, ustedes no querían que sus niños, que sus hijos recibieran una educación elitista, qué sé yo. ¿Cómo, cómo hacen para saber cómo se financia Kurmiwasi? Porque sabemos que tener diversidad de niños de procedencias distintas, socioeconómicas y culturales, no necesariamente responde a una misma pensión, matrícula, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo funcionan? Eh, bueno, la idea es poder garantizar, ¿no? De que todos que están en educación puedan tener acceso, o sea, no solo los que lo pueden como que financiar. Entonces, hay casi como una fórmula matemática en la cual nosotros decimos, o sea, tantos pueden entrar
como que de esta los hermanitos de los que ya están en el colegio, y también siempre teniendo espacio, yo diría un 25 o 30% máximo de gente originaria de Achocalla. Y a ellos se da una pensión, en realidad casi todos tienen una pensión diferenciada. Es como que uno llena una ficha socioeconómica al entrar al postular, y entonces se define cuánto sería la pensión. Y en el caso de las familias originarias, que pagan bastante menos que las otras familias, también hay todavía una compensación en forma de venir una vez a la semana a ayudar en la cocina. Nosotros de lunes a viernes brindamos es casi como un almuerzo. Entonces, eso se tiene que preparar. Entre estudiantes y maestros somos como 200 personas, entonces toca preparar eso y hay una encargada, pero también hay un buen grupo de madres o padres que vienen una vez a la semana a ayudar. Es también como una retribución por esa pensión diferenciada, se podría decir, ¿no? Que se brinda. Y lo que preguntabas a nivel físico, ¿no? ¿Cómo se ven las aulas? O sea, las aulas son realmente muy amplias, espaciosas, y cuando hemos hablado de una educación integral, también hablábamos siempre de que eso se tiene que referir no solo a lo pedagógico, sino también a la nutrición, a la alimentación y también al tipo de construcción que hacemos. Entonces, todas las aulas se han construido con materiales nobles, con adobe, con piedra y madera, ¿no? Entonces, si uno entra al colegio, es un espacio bastante amplio y las aulas están como distribuidas en el terreno, y tiene también mucho espacio, parques, árboles. La verdad que no había nada, ningún árbol cuando hemos llegado al terreno y hemos tenido que ir plantando nosotros. Ahora ya tienen pinta de árboles, estos arbolitos que hemos plantado hace años. Y tiene también una sequía que pasa, porque como es un área rural, hay todavía el riego de los terrenos de los vecinos que son agricultores. Entonces en ciertos momentos pasa la sequía, así como un riachuelito por el colegio, y siempre que coincide con el recreo es muy lindo porque los chiquititos se sacan los zapatos, las medias y meten los pies ahí adentro. Justo hoy día en el recreo había un buen grupo de niñas ahí que estaban disfrutando, ¿no? del agua y de meter los pies ahí adentro. Entonces, los baños también son ecológicos, son baños secos, porque no hay tampoco, no hay alcantarillado en la zona. Entonces, lo que se hizo fueron baños secos, donde luego las heces las llevamos a un lugar donde después de medio año de tratamiento las puedes volver a utilizar, ¿no? Al igual con el orín. Entonces, era la idea de que todo pueda ser ecológico también, ¿no? Desde la construcción hasta el día a día. Que ahí también no queda nada de lo que en la cocina utilizan, va para gallinas. Cada curso en el colegio tiene un proyecto productivo, que eso justamente, entonces los chiquititos manejan a los patos, los de primero y segundo a las gallinas, los de tercero y cuarto tienen un huerto, los de quinto y sexto manejamos ovejas. Es un poco diferente porque es un tema ya de formación técnica que reciben, pero ellos también tienen un proyecto agroecológico, entonces ahí va, si es que queda algún resto luego de alimentar ovejas y gallinas, va ahí, ¿no? Entonces, la idea es que todo se recicle, sí. Interesante, Karin. Y bueno, me ha quedado claro también por lo que acabas de decir, que ya ustedes comenzaron con las clases presenciales, que imagino que
será una alegría, ¿no? Para todos. Sí, eso realmente un alivio poder volver a las clases presenciales, ¿no? Nosotros hemos podido, el año pasado no fuimos ya a clases, pero creo que a partir del mes de abril hemos vuelto a las semipresenciales y desde hace un mes más o menos al 100%, como antes, ¿no? Qué Y bueno. Ya nos la tocará. enseñanza es otra, sí. Sí. Totalmente. Karin, ¿cuál dirías tú que es o ha sido, no sé, el principal desafío de la escuela de Kurmiwasi y su mayor logro también, su principal logro? Bueno, cuando comienzas yo creo que es bien difícil, ¿no? Necesitas como que gente que confía en lo que estás haciendo. Entonces, justamente por un tema económico, nosotros nos manejamos con los aportes de las familias. Entonces, fue todo un reto lograr tener, ser, ir haciéndonos autosostenibles a nivel también económico, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, una dificultad grande al inicio y que por varios años también hemos recibido ayuda de afuera, pero yo diría como desde hace unos 6 años sí somos autosuficientes, pudiendo quizás pagar por lo menos sueldos, yo diría que también decentes, ¿no? A los maestros, quizás también no los mejores, pero son sueldos aceptables y con todos los beneficios sociales que también eso incluye. Eso fue un reto grande, ¿no? Eso a nivel económico, pero también yo creo que solamente viene gente a la experiencia pedagógica o al colegio si tú muestras también tener una buena calidad educativa. Y yo creo que eso fue algo que hemos ido logrando y que bueno, que se pasa también la voz. Nunca hemos hecho propaganda en periódico o radio, televisión. La verdad es que la propaganda siempre fue boca a boca, entonces a partir de la experiencia de la gente y seguramente en muchas cosas todavía hay que ir mejorando, pero en general pienso que hemos logrado obtener un logro pedagógico, académico, que, o sea, bueno, que también lo vemos cuando los estudiantes que salen les va bien en la universidad y que, y por otro lado también lo humano, ¿no? O sea, pienso que los estudiantes cuando salen siempre vuelven, o sea, es un espacio al que siempre quieren volver y encontrarse y hay mucho cariño, ¿no? Entre estudiantes, maestros, entre toda la comunidad educativa, que es también, creo que, un valor agregado muy grande y que te facilita mucho el trabajo, porque al amar venir al colegio, los estudiantes ya está a la mitad hecha, ¿no? Y creo que ese es uno de los logros que podemos hablar, que hemos logrado construir, ¿no? En ese tiempo. Sí. ¿Y les pasa o les ha pasado lo mismo que suele pasar acá en el Perú, por lo menos, en cuanto a como que se espera, ¿no? Que sean solamente las escuelas, digamos, formales, convencionales, que accedan también a este sistema convencional, como has mencionado tú misma, de universidad, ¿no? El proceso, digamos, la ruta académica formal. Pero se pone siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces se pone en duda, ¿no? La capacidad de la escuela alternativa para acceder también a ese tipo de procesos formales. ¿Les pasa también ahí esa como duda con respecto a la escuela? Mm, Pienso que en un sector de la población sí,
Pero también yo siento que a lo largo de estos 16 años que venimos caminando, hubo un cambio grande también en la sociedad. Yo creo que la gente cada vez más busca una formación que sea también ya no solo cognitiva y tan memorística, sino que en general la gente ya busca algo más contemporáneo, o sea, no puede ser que todo en este mundo, en la sociedad cambie y la educación no ve, creo que es uno de los ámbitos donde menos cambios hubo en realidad. Entonces, también yo siento que hay una necesidad grande ya de que existan muchos más espacios, bueno, entre comillas, alternativos que hasta el momento. O sea, nosotros cuando abrimos el proceso para postular, es impresionante cómo cada año es más la gente que busca ese tipo de educación y que no hay muchas alternativas. Entonces yo pienso que si hubiera más alternativas, no les faltaría gente, ¿no?, interesada en recibir ese tipo de educación. Y por otro lado, en Bolivia tenemos la ventaja de que lo que nosotros en sí ofrecemos, o sea, siempre dicen, ustedes son los que ponen en práctica lo que es la ley. O sea, la ley aquí a nosotros nos avala por ese lado porque es justamente lo que se busca tener en cualquier espacio educativo, en cualquier colegio fiscal, que todavía creo que falta un cambio en la mentalidad de maestros, maestras todavía para lograr hacerlo, eh, pero ahí está, ¿no? O sea, es algo creo que, que es bien visto, ¿no?, en la mayoría de la gente. ¿Y, de dónde sacan sus maestros? Porque hay una, ¿no? O sea, la educación superior suele ser la formal todavía, ¿no? En su mayoría. ¿Qué maestros busca Kurmiwasi? Eso, ¿no? ¿Cómo se forma un maestro para estar en Kurmiwasi? Yo creo que cuando buscamos a un maestro o maestra, lo que buscas es gente con capacidad de desaprender. O sea, que todo eso que te han metido que tiene que ser así, o también la educación que uno mismo ha recibido a lo largo de su infancia y en la universidad, que logres, por un lado, cuestionarla y también ir desaprendiendo, ¿no? Entonces, cuando hay esa capacidad, ya está también un buen trecho hecho y lo que hacemos en el día a día es eh, ir formándonos. O sea, los maestros que trabajan en el Kurmiwasi, casi nadie viene de las llamadas normales o institutos superiores de formación de maestros y maestras. Algunos sí, otros también son autodidactas o vienen de la universidad, pero después igual como equipo te tienes que formar. Entonces, cada semana nos quedamos y también vamos cuestionándonos qué funciona, qué no funciona, eh, recuperando lo que funciona, desechando lo que no funciona, ir también leyendo. Yo creo que como maestros siempre tenemos la obligación de seguir formándonos, eso implica leer. Entonces también cada año hay por lo menos un libro, si se puede dos, que vamos leyendo como equipo y que los vamos debatiendo, si eso también, hay eso en el colegio, no hay eso en el colegio, es factible hacerlo, no es factible. Entonces son lecturas desde Paulo Freire, cartas a quienes pretenden enseñar, ¿no?, que él siempre también tiene textos muy provocativos y donde él mismo también siempre dice que es muy necesario ir formándote. Hay eso y también hay las asambleas generales que también son de formación general. Las semanales son de los maestros de curso que estamos todos los días, de lunes a viernes, y las asambleas son ya de todos los maestros y maestras, que somos casi 25,
algunos que vienen solo martes, jueves y que tienen una especialidad, sea en idiomas, o sea en teatro, música, danza, artes plásticas, en el trabajo con madera, en la agricultura, en conservación de alimentos, y ahí también tiene que ser un espacio de autocuestionamiento, de miradas críticas y obviamente también de alegrarse con aquello que sí logramos realizar en el día a día, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ustedes terminan, digamos, la jornada con los niños, con los jóvenes, eh, todavía se quedan a trabajar con los profesores para hacer estas discusiones, estas lecturas que dices. ¿Cómo se organizan como equipo de docentes? Sí, es todos los miércoles nos quedamos los maestros de curso a, por un lado, a aprender también Aymara, ¿no? O sea, es un espacio donde aprendemos la lengua originaria y después también todavía nos vamos formando, o sea, sean las discusiones en torno a la lectura o sean temas también más administrativos, que ya se acerca la semana de talleres artísticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se arman las ideas y lo que sí se trata es de hacerlo de manera más colectiva. O sea, eh, hasta hace un tiempo atrás yo estaba como directora pedagógica y de manera consciente hemos decidido eliminar también este cargo para que no sea siempre alguien que va diciendo lo que toca hacer sino que sea un colectivo que maneje. No es fácil, o sea, implica siempre más tiempos, pero yo creo que los resultados son mucho mejores y mucho más satisfactorios para todos los que forman parte, porque también la idea es de que cada uno se vaya adueñando del proyecto, identificándose con el proyecto, y eso solo lo logras hacer si también tú eres escuchado y si puedes también introducir sugerencias, si hay debate, de esa manera, sí. Ujú. Y con los de técnicas, no, ahí es cada 8 semanas que nos juntamos, todos, sí. Ok. Y hace un momento hablaste de los egresados, ¿no? De los chicos que salen de la escuela. ¿Tú qué hacen? ¿Qué hacen los egresados de Kurmiwasi? ¿Tú dirías que hay como un perfil un perfil que comparten en general o no? Mm, no podría decir que la mayoría estudia esto o aquello. Creo que ahí también hay una diversidad increíble, o sea, hay todo. Hay, bueno, muchos que están estudiando medicina, pero también hay ingenierías, economía, historia, eh, también gente que optó por gastronomía, alguno que otro que optó también por no estudiar y hacerse independiente en algún emprendimiento. Entonces hay una diversidad bastante grande, ¿no? Entre los que salen del colegio, sí. ¿Dirías que hay algún interés político? ¿Sientes que hay como fuerza para el activismo político en los jóvenes egresados? No en todos, pero es algo también que buscamos en el colegio. O sea, es lo que se fomenta siempre es también lograr ver las noticias, lo que sucede a nivel político de manera crítica, de formar una opinión y de que también cuando salgamos del colegio no veamos solamente por nosotros, sino que también por tu comunidad, ¿no? Entonces, yo escuché de varias personas que han tenido contacto con estudiantes nuestros que obviamente no todos, pero que muchos sí tratan de marcar una diferencia, ¿no? En la universidad, en el grupo donde después se desarrollan, y eso siempre es una gran
satisfacción para nosotros, porque es también lo que buscamos. Al final tiene que servir para eso, ¿no? La educación, para que también nos comprometamos con nuestro entorno, con el colectivo donde estamos y que no seamos indiferentes a lo que pase, ¿no? Ujú, Sí. exacto. Y si tuvieras la posibilidad de cambiar algo, así priorizando, cambiar algo en la educación boliviana, ¿qué cambiarías? Mm, en la educación. Yo pienso que más bien habría que ponerle mucha fuerza para que se ponga en práctica la ley que tenemos. Para mí la ley que hay en Bolivia actualmente es la más progresiva que yo vi en mi vida y que tiene, para mí es como debería ser la educación, pero nos cuesta mucho cambiar, porque por más que digan en el papel, así debe ser la educación, nos cuesta cambiar, nos cuesta ver de que el uniforme no tiene ninguna importancia, ni los himnos, ni los desfiles, para mí, para nosotros tampoco la religión. Entonces, realmente hacer cosas que sean significativas en la escuela, y es algo que propone la ley, o sea, algo que tenga no solo aquí algo de aprender aquí a nivel cognitivo, sino también haciendo, aplicando lo que aprendes o desde lo que aprendes haciendo, eh, obtener conocimiento y que eso tiene que ir también con el corazón. Entonces, si lográramos poner eso en práctica, eso sería genial. O sea, lograr que la ley que existe actualmente se ponga en práctica en el día a día, eso es lo que yo desearía, ¿no? Ujú. Karim, perdona, es que me interesa mucho esto que dices, porque usualmente, bueno, estamos un poco acostumbrados a criticar, ¿no? Las políticas educativas de los países, por lo menos de nuestra región. Entonces, escucharte decir esto es bien, me parece muy importante. ¿Podrías ahondar un poquito en cuáles son estas políticas educativas que están en la ley, que te parecen tan progresistas como dices, y que lo que hace falta es ejecutarlas? ¿Podrías ir un poquito más allá con esto? ¿Ya? Es una ley que propone justamente una educación holística, o sea, donde el hacer, el sentir es igual de importante que el conocimiento en sí, ¿no? Pero también propone una educación crítica, o sea, que seamos críticos, nos invita a ver con ojos críticos la realidad y que conozcamos a través de la educación nuestra realidad para cambiarla a algo mejor. También invita a una educación descolonizadora, bueno, nosotros cuando discutimos mucho sobre qué es esa educación descolonizadora, yo siempre también lo asocio justamente con eso, ¿no ven? No, sin marchas, de desfiles, himnos, sino que una educación que valore lo que es mucho más anterior a la llegada de los conquistadores, en este caso aquí de los españoles, y que valore esa relación que tienen las culturas originarias con la naturaleza, es un respeto hacia la madre tierra, es un respeto hacia a la diversidad. Y ahí también se incluyen, pues, ¿no ve? Personas con discapacidad, personas eh, que, que, a veces en el día a día no encajan en el sistema tradicional. Entonces es una ley que propone todo eso y que lo ideal justamente sería lograr ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Y en cuanto a las lenguas originarias, en Bolivia se habla, bueno, hay varias lenguas originarias que se practican.
En cuanto a eso, ¿qué dice la ley? ¿Promueve la práctica en la escuela de las lenguas? ¿Cómo hace Sí, Cusihuasi, de hecho? sí, o sea, cada región del país debe enseñar en la escuela, sea pública o privada o de convenio, la lengua originaria del lugar, ¿no? En nuestro caso es fácil porque estamos en un medio aymara y lo que se enseña es aymara, pero no se trata solamente de aprender la lengua, sino también los valores que tiene esa cultura. Entonces, en, muchas veces también desde chiquititos invitamos a las abuelitas, abuelitos a que vengan y también cuenten de su infancia, de su vida, de las tradiciones que hay en la comunidad, pero es también conocer eh, ciertas festividades que hay a lo largo del año y que tienen que ver con el calendario agrícola. Entonces, hay una forma de también agradecer en el mes de febrero la cosecha, que es muy cercana generalmente a carnavales, pero claro, el carnaval de la ciudad no es como el del campo y que tratamos de recuperar eso, o el 3 de mayo ya poner nuestra mirada también en el cosmos, ver las constelaciones, ya por la fiesta de la Veracruz, le dicen acá, de la Chacana, y en agosto, en el mes de agosto también siempre celebramos lo que es el mes de la Pachamama, entonces haciendo también una ofrenda, una pjata, y la última del año es también haciendo, festejando el 1 y el 2 de noviembre, que es cuando llegan las almas y las recibimos con pan, con las tantahuahuas. Entonces en el colegio también hacemos con los chicos las tantahuahuas y así recibimos, ¿no? Al mediodía las almas y las despedimos y a fin de año, cuando es la despedida, también siempre hacemos, ¿no? Una mesa para la Pachamama, cuando es la despedida de los que terminan y que se van del colegio, ¿no? Y son momentos muy significativos porque el mismo fuego o el compartir alrededor de la fogata, o si los jóvenes siempre se ponen a tocar también los sikus, entonces bailamos juntos y son igual de importantes que aprender a sumar, a restar, a dividir, a tener algún conocimiento X, ¿no? Y también si cuando enseñamos lo que es ciencias naturales, por ejemplo, creo que es parte de que no enseñe solo lo que muestra la cultura occidental, o sea, donde son las plantas, ¿no? Las plantas, las personas, los animales, los que tienen vida. Esa es una forma de ver el mundo y está bien, pero también hay otras formas, ¿no? De entender y de comprender el mundo y justamente en la cultura andina también el agua tiene vida, la piedra, la montaña, entonces es también conocer esa cosmovisión, ¿no? Es la manera como trabajamos en el Kurmi, lo que es la cultura aymara, y también que desde siempre hubo también eh, los trabajos comunitarios, entonces también las familias que entran al Kurmiwasi saben que van a tener que trabajar bastante con nosotros, o sea, 2 veces al año se hace trabajo comunitario donde vamos con pala, picota y todos sembramos papa o cosechamos y esa es la manera, pero la idea es de que a nivel nacional las escuelas enseñen lo que es la lengua y la cultura de la región, ¿no? Sí. Es sorprendente cómo hablas de cosas que son tan comunes para los cusqueños, por lo menos, ¿no? Las cosas que has dicho son nuestras también. Es increíble que hayan Claro, fronteras, ¿no? Entre nosotros. es cierto, En sí. fin.
Karin, estamos llegando al final de la entrevista. El programa lo ven muchas personas, personas diversas, pero de hecho hay muchos estudiantes de educación. Además, muchos de ellos están apostando por la educación intercultural bilingüe. Hay muchos docentes también, ¿no? Maestros y maestras, y como te digo, público en general. Pero quisiera dirigirme a pensar en ellos, ¿no? En estas personas vinculadas a la educación. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes que eligen un camino que aparentemente no es tan simple, ¿no? Ay, yo les diría de que han escogido la mejor profesión. Yo ya enseño, a ver, yo voy a cumplir 57 y creo que enseño desde mis 22 años y nunca he querido cambiar. A mí me encanta, yo pienso que es una profesión tan completa, tan diversa. Ni un segundo del día a día te aburres. Yo llego y digo, ups, ya es hora de irnos otra vez. Y uno tiene que... Yo les recomiendo que realmente disfruten de esa relación con sus estudiantes, pero que también siempre se vayan formando, estudiando, conociendo, leyendo, probando. Y no importa equivocarse, o sea, yo a veces pienso qué barbaridades he hecho o hacía al inicio como maestra y tampoco no pienso que sea tan grave porque mientras la relación con los estudiantes sea asertiva y de cariño, nos perdonan nuestros errores los estudiantes y lo importante es hacerlo así con amor esa profesión, ¿no? Y hay días que uno puede estar cansado, exhausto, tratar también de dejar esas cosas fuera. Yo creo que los estudiantes y las estudiantes se merecen siempre que estemos tranquilos, bien preparados y abiertos, ¿no? Hacia ellos, pero que no se van a arrepentir de haber escogido esta profesión. Es hermosa, sí. Karin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas últimas palabras, por todo el tiempo compartido, por habernos contado tanto de Kurmiwasi. Realmente da ganas de ir a visitarlo, de tener una escuela como esta también, ¿no? Y que vengan a conocer, siempre serán bienvenidos, bienvenidas para conocer el espacio, claro que sí. Muchísimas gracias, Karin. A ustedes por la invitación. Y bien, llegamos al final de este Micaricui. Y como siempre recordarles que cada una de nuestras emisiones es convertida luego en un resumen radial de 10 minutos que podemos compartir en 3 emisoras de gran alcance en la región. Estamos hablando de Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, justamente pensando en aquellas personas que siguen el programa, ya sean estudiantes o docentes, también que quieren acercarse y que no tienen mayor acceso o fácil acceso al Internet. Recuerden también que pueden encontrar este y todos los programas emitidos por Micaricui en el canal de YouTube de la EESP Pugliasunchis y en nuestra página de Facebook encuentran los enlaces a todos estos productos de los que les estoy comentando. Y el próximo viernes vamos a tener como invitada a Cintia Brizuela. Ella es especialista en educación inclusiva de UNICEF en América Latina y el Caribe. El tema va a ser la educación inclusiva en los países de nuestra región. Vamos a hablar de la situación, los desafíos, cómo estamos, cómo andamos por ahí. Antes de despedirnos, quería simplemente comentarles que nuestra querida Tania Castro está un poco malita, aunque felices también porque ya está recuperándose, pero desde aquí, Tania, un abrazo de toda la familia de Micaricui, de todos tus estudiantes, tus colegas de Pugliasunchis y la gente que te quiere. Sabemos que te estás recuperando, te mandamos todo nuestro amor y mucha fuerza. Ya pronto te tendremos aquí de regreso con nosotros. Y bien, ahora los dejo con la canción elegida por Karin, nuestra invitada de hoy, Todo a pulmón de Alejandro Lerner. Hasta el próximo viernes, cuídense mucho. Chao. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje
sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.